La verdadera fundación de Ecopetrol, ley o decreto. Descubre la historia detrás de la polémica. Gran controversia se ha formado por cuenta del trino del presidente Gustavo Petro, donde afirma que Ecopetrol fue fundada por la insurrección de los obreros petroleros de Barrancabermeja el 9 de abril de 1948. A ello se debe esta empresa. No entiendo por qué, siendo una orden presidencial, los trabajadores de Ecopetrol no son parte de su junta directiva. Muchos salieron a desmentirlo, por lo mismo nos dimos a la tarea de investigar sobre el tema y lo que encontramos fue magistral. La creación de la empresa petrolera colombiana Ecopetrol siempre ha sido un tema polémico y debatido. En materia estrictamente semántica y de formalismo, algunos argumentan que Ecopetrol no fue fundada en 1948 con la Ley 165 de ese año, sino con el Decreto 030 de 1951. Sin embargo, históricamente, puede afirmarse que fue fundada en 1948 gracias a la Ley 165. La Ley 165, que estableció la creación de Ecopetrol como empresa estatal, fue aprobada por el Congreso de Colombia en 1948. La ley estableció la propiedad del Estado sobre los recursos de petróleo en el país y la creación de una empresa estatal para administrar y explotar esos recursos. La empresa se llamó Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol. Sin embargo, algunos argumentan que el Decreto 030 de 1951 es el que realmente fundó la empresa. Este decreto estableció la estructura organizacional de Ecopetrol, la cual sigue vigente en la actualidad. Según esta interpretación, la Ley 165 solo creó la posibilidad de crear la empresa, pero fue el Decreto 030 el que realmente la estableció. Esta interpretación se fundamenta en la jerarquía de las leyes en Colombia. En la jerarquía de las leyes están por encima de los decretos. La Ley 165 fue una ley, mientras que el Decreto 030 fue significado que la empresa no tenía un respaldo legal sólido y que podría ser fácilmente desmantelada por un gobierno hostil a los trabajadores. La creación de Ecopetrol mediante una ley estableció una base legal sólida para la empresa y garantizó que los recursos petroleros del país estuvieran en manos del Estado y no de intereses privados. Es importante tener en cuenta que la interpretación de que Ecopetrol fue fundada en 1951 y no en 1948 ha sido promovida principalmente por la clase política y empresarial, que ha tratado de minimizar el papel del movimiento sindical en la creación de la empresa. Esta interpretación ha sido utilizada para negar el papel de los trabajadores petroleros en la creación de la empresa y para justificar la privatización de Ecopetrol. En conclusión, aunque en materia estrictamente indicado que la empresa no tenía un respaldo legal sólido y que podría ser fácilmente desmantelada por un gobierno hostil a los trabajadores. La creación de Ecopetrol mediante una ley estableció una base legal sólida para la empresa y garantizó que los recursos petroleros del país estuvieran en manos del Estado y no de intereses privados. Es importante tener en cuenta que la interpretación de que Ecopetrol fue fundada en 1951 y no en 1948 ha sido promovida principalmente por la clase política y empresarial, que ha tratado de minimizar el papel del movimiento sindical en la creación de la empresa. Esta interpretación ha sido utilizada para negar el papel de los trabajadores petroleros en la creación de la empresa y para justificar la privatización de Ecopetrol. En conclusión, aunque en materia estrictamente semántica y de formalismo se podría argumentar que Ecopetrol no fue fundada en 1948 con la Ley 165 de ese año, sino con el Decreto 030 de 1951, históricamente puede afirmarse que fue fundada en 1948 gracias a la Ley 165. Esta ley estableció la propiedad del Estado sobre los recursos petroleros y la creación de una empresa estatal para administrar. Por todas las anteriores razones, nos permitimos concluir que el presidente Petro tuvo razón en su trino y su afirmación. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.